que es menos frecuente que la hiponatremia, se caracteriza por presentar sodio plasmático superior a 145 milimoles por litro. Es estrictamente definido como una condición hiperosmolar causada por una disminución en el agua corporal total o un aumento del sodio. La clasificación de la hiponatremia puede ser bioquímica. Volvemos acá, una leve va de 146 a 149 milimoles por litro, moderada 150 a 169 y la severa mayor o igual de 170 milimoles por litro. También se clasifica al igual que la hiponatremia dependiendo de la respuesta cerebral al ambiente hipernatrémico, y el que la aguda es que ocurre menor de 24 horas y la crónica mayor de 48 horas. Esta es la explicación, aunque la diferencia obviamente con la hiponatremia, la respuesta cerebral, cuando hay una reposición muy rápida es el edema cerebral. Es más o menos la misma imagen, simplemente cambia pues el resultado final. Acá están las causas de hiponatremia y un poquito de digamos, algo gráfico para imaginarnos lo que sucede y lo que lo podría guiar hacia la etiología de la hiponatremia en cada uno de los pacientes. Cuando es por pérdida pura, cuando es pérdida de agua pura, y cuando hay por pérdida de sodio, se ven las diferencias en las concentraciones de soluto en el líquido extracelular y en el intracelular. Pero ya esto lo habíamos visto en la charla de la fisiopatología del sodio. Esto fue algo que encontré a quienes funciona este tipo de sistemas para recordar, entonces que es muy común utilizarlo para las causas del sodio sérico. Entonces la MS dice que el modo por las medicaciones y la comida, por los diuréticos osmóticos, por la diálisis insípida, por el exceso de pérdida de agua y por la baja ingesta. Aquí podemos ver más o menos lo que son los síntomas de la hiponatremia y de las características de la hiponatremia a nivel fisiológico y después lo que vamos a encontrar, ¿no? Hay una difusión cognitiva y síntomas asociados con el encogimiento de las células neuronales, y esto se va a manifestar con letargo, inmovilización, confusión, irritabilidad, convulsión, nistagmo, hemicronía, la deshidratación o signo clínico de la presión de volumen, que lo vemos como cambios estáticos de la presión arterial, taquicardia, oliguria, mucosa oral seca, electroquímica normal de la piel. Otros hallazgos clínicos después de la pérdida de peso y la debilidad generalizada. Esto más o menos en pacientes más ancianos. Acá otra clasificación dependiendo del volumen extracelular, como bajo, como normal o alto, que también pues, lo que nos va a ayudar es a encontrar la causa. Recordemos que todos estos desbalances del sodio pues, no son enfermedades, son condiciones que están relacionadas a una enfermedad de base. Bueno, ¿cuáles son los objetivos cuando nos presentamos con un paciente con hipernatremia? Primero, corregir la deshidratación. Ya, como les dije, pues se identifica la hipernatremia como un desbalance del líquido más soluto, ¿no? Identificar y tratar la enfermedad primaria, corregir la hipertonicidad, que se hace junto con la deshidratación, y reducir la concentración de sodio a 145 milimoles por litro. Digamos que ese sería pues el goal de todos, ¿no? Si está muy alto, ese sería. Bueno, esta es más o menos la evaluación del estado hipernatrémico, pues cuando el paciente nos llega y lo que tenemos que tener de base, ¿no? Medir y calcular la molaridad plasmática, como lo vimos cuando vimos la charla de agua. Evaluar el estado del agua corporal total, clasificarlo como hipo, iso, hipervolémico, medir el sodio y el potasio urinario en 24 horas, el volumen urinario, la osmolaridad urinaria, y clasificar la hiponatremia según severidad basados en las primeras clasificaciones que les dije de la hipernatremia. Determinar lo que más se pueda basados en la historia clínica, el examen físico, el tiempo de aparición y desarrollo de la hipernatremia. Y pues obviamente iniciar la búsqueda del diagnóstico. ¿Qué se establece? ¿Cuáles son las recomendaciones? Perdón, no les dije. Sobre la hipernatremia no hay consensos, no encontré ningún consenso sobre el tratamiento, o si hay algunas guías especiales, pues hay de diferentes países y traté de unirlas lo más que pude, que tuviera algo de lógica, ¿no?
Se inicia, primero hay que establecer el inicio de la hiponatremia para categorizarla. Si la hipernatremia es aguda, se corrige el sodio a 1 a 2 miliequivalentes al litro, máximo de 10 a 12 miliequivalentes al litro. Se miden los electrolitos séricos y urinarios a la primera y la segunda hora. El examen físico, pues se revisa todo el examen físico completo para ver qué tan profunda es la hipernatremia. En la hipernatremia crónica, sin síntomas o sin síntomas leves, la concentración de sodio debe descender máximo 0.5 sin pasar los 10 milimoles en las primeras 24 horas. Ese también, digamos, es el límite para hacerlo. Y corregir el déficit de volumen si está presente con soluciones isotónicas. Es decir, si el paciente no llega y pues obviamente la deshidratación siempre va a ser más importante tratarla que la hipernatremia. ¿Se entiende? Primero se trata y al igual que pasa pues en la hiponatremia. Pues el cálculo de agua, como ya lo habíamos comentado muchas veces, es lo primero que vamos a hacer después de evaluar al paciente. El déficit de agua debe corregirse lentamente durante un mínimo de 48 a 72 horas. Al volumen calculado hay que añadir las pérdidas insensibles. Si el paciente tiene fiebre, si el paciente tiene vómito, todo eso pues lo vamos a incluir. Igual al final tengo un ejemplo, ahí nos guiamos un poquito mejor. Estas son las fórmulas que utilizamos para el manejo de la hipernatremia, es más o menos la misma que utilizamos para la hiponatremia, simplemente vamos a cambiar, ¿no? Lo que se desea, que es aumentar. Y estas son las infusiones disponibles que tenemos. Como el desbalance de soluto y de líquido es lo que produce la hipernatremia, pues lo ideal sería usar la destroza al 5%, porque no tiene ningún nivel de sodio. Pero no en todos los pacientes se puede, ¿no? Exacto, no en todos los pacientes se puede. Sobre todo en pacientes en estado Paciente crítico, diabético, en pacientes... nosotros no lo hacemos. Porque el paciente crítico pues se inicia con la solución salina normal, porque es más importante la deshidratación que la hipernatremia. Al principio, pero después ya toca corregir la hipernatremia. Bueno, esto es un ejemplo. Es un hombre de 80 años que se presenta en la sala de urgencia con mucosas secas, fiebre, taquipnea, y esos son la tensión arterial 134/75, un sodio de 165 y un peso de 70 kilogramos. El diagnóstico que se hace es de hipernatremia por pérdidas insensibles de agua. Obviamente el diagnóstico que estoy haciendo es basado simplemente en los niveles séricos, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Primero se selecciona la solución infundir, la destroza en agua al 5%, se calcula el agua corporal total, se utiliza la misma fórmula que utilizamos para la hiponatremia y pues hacemos este cálculo, ¿no? Cero, que es lo que nos da la destroza, ¿no? Menos 165, que sería el sodio del paciente. El sodio del paciente. Y debajo está pues el agua corporal total más 1. Y eso nos da un equivalente de menos 4.6 milimoles por litro, es decir, es lo que queremos reducirle al paciente, ¿no? La meta, como dije al principio, es reducir el sodio no más de 10 milimoles por litro en 24 horas. Entonces se hace pues la división 10 entre 4.6, tratando de resumir una regla de 3 simple. Y se agregan las pérdidas sensibles de 1000 a 1500, en este caso son así por la mucosa seca y la fiebre y la taquipnea, ¿no? Igual hay reglas, hay unos cálculos, así, unas fórmulas para calcular el agua insensible dependiendo del peso, la temperatura, y pues que podemos encontrar fácilmente si queremos ser un poquito más estrictos, ¿no? Uno dice más o menos desde 10 a 15 mililitros por kilo día, ¿cierto? Sí, pérdidas insensibles, pero la fiebre entonces hay que aumentarle. Y la taquipnea y la edad del paciente. Bueno, entonces esto nos da un total de, puse los dos rangos, si utilizamos 1000 a 1500, de 3.17 a 3.17 en 24 horas, o 132, 153 mililitros por hora. ¿Se entiende? Este es el tratamiento específico de la hipernatremia hipovolémica. Primero se utilizan las soluciones isotónicas hasta que desaparezcan los síntomas de deshidratación o de hipovolemia. Y las soluciones hipotónicas de 1 litro, por ejemplo, si utilizamos destroza al 5,
nos da 1 litro de agua libre, y si utilizamos solución salina media nos da 0.5 litros de agua libre. Esto es calculando pues los déficits de agua que hagamos al principio para calcular la deshidratación. Entonces, de hipernatremia isovolémica, el paciente pues está obviamente consciente y todo, ¿no? Lo que se inicia es forzar la ingesta de agua si esta es si la etiología es la hipoxia primaria o geriátrica. La desmopresina, si ya identificamos que la causa de la hipernatremia es la diabetes insípida. En situaciones agudas, esta es la dosis, y en situaciones crónicas, pues la diferencia con una es IV y la otra nasal. es nasal. La clorpromida, si también es diabética, esa es la otra opción. Lo de los 250 miligramos, en la dosis la encontré diferente en varias guías, entonces quería ver si el doctor podría quedarnos un poquito. Habitualmente es eso, 250, pero el uso de clorpropamida no mucho. Nosotros, sobre todo en UCI, utilizamos más vasopresina si no existe desmopresina. Lo ideal es desmopresina, si no, vasopresina. Sí. Entonces la clorpropamida, pero no encontré cuál es el régimen de dosis, ¿no? Obviamente se identifica y se retira el elemento causal cuando es identificado, y en situaciones crónicas, si el paciente pues digamos hipernatrémico, lo que usamos es una dieta hipoproteica baja en sal más diuréticos tiacídicos, obviamente dependiendo del paciente si es posible agregarle los diuréticos tiacídicos o no. En la hipernatremia hipervolémica con función renal conservada se utiliza la furosemida más suero glucosado al 5%, y con función renal alterada pues ya se debe considerar la diálisis. Digamos que es el único tratamiento disponible que pueda funcionar en este tipo de pacientes, o pues, llamar un nefrólogo, si lo quieren. Y eso es todo.